cometas un error. Bienvenido, Jerry. Quizá tú cometas un error, tal vez cometas un pecado, quizá cometas... Porque a veces el pecado es dejar de hacer lo bueno. Debiste haber hecho algo y te quedaste y no te arrepientes. Ay, ¿por qué no lo hice? Tal vez te ha pasado a ti. O tal vez has cometido un error, has lastimado a una persona, te has ofendido con ella y quizás has causado un daño en una familia, entre personas, entre hermanos, en tu trabajo, con tus compañeros, por una actitud necia. A lo mejor ha sido así. Somos humanos. Y a veces por esas razones dudamos de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Hay que hacer lo mismo que hizo el rey David y hacer lo mismo que el Evangelio nos dice. Si confiesas vuestros pecados. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice el apóstol Juan? Él es fiel y firme. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. Y tu fe vuelve a ser confirmada. Gracias, Señor. Pedro negó al Señor. El más bravucón de todos. El que menospreciaba a sus hermanos. Decía, mira, Señor, si estos corren por gallinas, yo no. Y todos se quedaban viendo a Pedro, qué valiente. Y cuando lo enfrentó una muchacha en aquel patio en la noche, pero tú eres uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? No. Ni lo conozco. Segunda vez, ni lo conozco al tal. Tercera, hijos de quién sabe quién, no lo conozco. La pregunta de Pedro sería, ¿seré hijo de Dios? Cuando el Señor resucita y habla con María Magdalena, ve y dile a Pedro que lo vio hacer los para confirmar su fe. Tal vez ahorita, hermano, tienes un pecado en tu vida. El Señor te dice, deja de hacer eso, pero sigue siendo mío. Amén. Sigue siendo mío. La sangre de Jesucristo ha perdonado tus errores, ha perdonado tu falta. Sigue adelante, sigue creciendo. El que haya sido, por más grave, por más torpe, por más infame. Timoteo, hermanos, Pablo, Silas, estos tres hombres van y confirman a los hermanos, y los hermanos son confirmados de tal manera que la iglesia crece. Tú y yo tenemos que entender que somos hijos de Dios, que tú puedes ser de bendición a otro. Tú puedes predicar el evangelio a otro para que el pueblo de Dios crezca de esa manera. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. Amén. Solamente diga amén el que es hijo de Dios. Amén. Amén. Sigue el versículo 6 del libro de los Hechos, capítulo 16. Ahora vamos al versículo 6. Acuérdense que estamos viendo que nosotros somos un pueblo guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 6. Atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido, la versión antigua dice, les había prohibido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, o el Espíritu del Señor, no se los permitió. Y entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Hasta ahí nada más. ¿Cuál era el propósito de Pablo, Bernabé y Timoteo? Vamos a estos lugares. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Se los prohibió. No vayan para allá. Bueno, vamos a Bitinia, otro lugar. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Tampoco van para allá. Entonces fueron a otro lugar, a Troas. ¿Por qué el Espíritu Santo les prohíbe ir a predicar el Evangelio a estas ciudades? ¿Qué es lo que podemos aprender aquí nosotros? Pablo, Bernabé y Silas, Pablo, Timoteo y Silas tienen un buen pensamiento, un buen deseo. Ir a predicar la buena palabra del Señor a ciertas regiones. Pero hermanos, si vamos a ser personas guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que ser sensibles a su voz. No sabemos, porque la Biblia no lo dice, no sabemos cómo el Espíritu Santo le prohibió a ellos ir para allá. No sabemos si fue en un sueño, no sabemos si fue una voz audible en su corazón, una convicción en el corazón, o simplemente se cerraron las puertas, no había boletos para viajar. No sabemos cómo, pero el Espíritu Santo dijo, no vayan para allá. A veces nosotros
estoy seguro que tenemos buenas intenciones de ayudar personas, de orar por personas, de predicar el evangelio, hacer algo bueno por las personas. Pero no se trata de tus buenas intenciones. No se trata de lo que tú puedas hacer. No se trata de tus talentos, ni se trata de lo que tú quieras hacer, aunque sea bueno. ¿De qué se trata? Se trata de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿O no, hermanos? Amén. Hemos tenido buenos deseos y a veces por alguna razón no funcionan. Las puertas se cierran. No se da las circunstancias. Falta el dinero, falta la oportunidad. Algo pasó y no se hizo, aunque la intención era buena. Pablo, Silas y Timoteo tienen una buena intención, pero el Espíritu Santo se los prohíbe. A veces nuestras oraciones, pidiendo al Señor por alguna petición, por alguna necesidad, son buenas delante de Dios. Pero a veces el Espíritu Santo dice, no, esa respuesta ahorita es no. Tenemos que tener la sensibilidad de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Pablo en su oración personal tenía una buena petición. Señor, quítame este cadillo, esta espina que tengo en mi costado. ¿Y qué dijo el Espíritu? No. Segunda ocasión, ¿qué dijo el Espíritu? No. Señor, es que mira, así podría predicar mejor el Evangelio. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? No. No es mi voluntad. No es lo que uno quiera, hermano. No es lo que uno diga. No es lo que uno piense. No es lo que uno desee. Es lo que el Espíritu Santo diga. Esto nos compromete a nosotros, nos obliga a dejar de pensar por nuestra propia cuenta y a empezar a confiar, Señor, es tu voluntad. Guíame por acá, guíame por allá, guíame por el buen camino para cumplir tu voluntad. No quieres que vaya a Asia, no quieres que vaya a Bitinia, dímelo tú. Entonces se detienen, eso es extraordinario, que Pablo, Silas y Timoteo se detienen y el Espíritu no quiere que vayamos, Dios no quiere que hagamos esto, aunque era un buen mensaje. Ahora, ¿a qué lugar iban a ir? Dice que ahí Asia, la provincia de Asia. No es Asia, allá en China y Japón, hermanos, es Asia Menor, una región al norte de Jerusalén, una región bastante grande, una provincia romana que se llama Asia. Había una provincia romana que se llamaba Galacia, había una provincia romana que se llamaba Antioquía, eran diferentes, Macedonia, eran diferentes áreas. Y Pablo quería ir a un lugar que él conocía, a esa Asia, donde está Galacia, que después se formó la iglesia de los Gálatas. Pero no era tiempo de Dios. Pablo después pudo ir para allá y pudo predicar el Evangelio y se formó la iglesia de los Gálatas. Pero por ahora, el Espíritu Santo dijo, no. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo dice que no, porque Él puede ver, nosotros no, Él puede ver sus planes. A veces Dios mantiene una puerta cerrada. Y por más que ores, Dios, no, todavía no es tiempo. A veces Dios te abre una puerta y te permite entrar allí para tener una bendición o hacer algo, porque esa es su voluntad. Lo importante aquí, hermanos, es de que tu corazón y el mío estén siempre sensibles a la voz del Espíritu, tal como Pablo, Bernabé y Timoteo lo hicieron. Les impidieron, así que no fueron y bajaron a Troas, dice el versículo 8. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Eso es importante, dejarse guiar por la voz de Dios. Proverbios 3, la hermana Adela se lo sabe de memoria. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará. Amén. Yo sabía que lo sabía de memoria. Fíate de Jehová de todo corazón y no confíes en tu capacidad, en tu prudencia. Levanta la mano los que son bien listos aquí, hermano. Ánimo, anímense. ¿Eres bueno para tu trabajo, Daniel? Te creías listo, con razón te regresaron al trabajo. La verdad, hermanos, es que sí somos listos para hacer lo que hacemos, ¿o no? Sí. Las que cocinan en la casa, ¿a poco no son buenas? Sí. Por alguna razón, cuando una mujer hace un huevito con sal, sabe delicioso, pero cuando yo lo hago, sabe horrible. ¿Por qué? ¿Qué me lo hice yo? Tenemos capacidades. Dios nos ha dado talentos.
Así es. Si somos muy capaces para algunas cosas, Dios no lo dio. bendito Dios. Amén. Ese no es el problema. El problema está en lo que dice el pasaje. No confíes en ti. No creas que lo sabes todo. Confía en Dios. Apóyate en Él, en su voz, en su palabra. Déjate guiar por el Espíritu Santo y Él va a enderezar tus veredas. Yo creía que era por acá, pero Dios me ha dicho que es Por allá. por acá. Bendito sea. Aunque sea más difícil, aunque sea más complicado, Sí. aunque no tenga lógica. Pablo quería ir a una región y el Espíritu Santo, lo vamos a ver más ahorita, lo manda a un lugar en la que nunca Pablo había ido. Es más, ni siquiera había sinagogas en ese lugar. Pablo estaba acostumbrado a ir a un lugar donde había sinagogas para ir a predicar, porque le daban chance de predicar, y ahí aprovechaba. Pero el Espíritu Santo lo mueve, en lugar de Asia Menor, lo mueve a Europa, su primer viaje a Europa. Primera vez que Pablo pisa esas tierras, primera vez que se va a predicar el Evangelio en esas tierras. Esa es la visión, perdón. ¿Ese es el micrófono? Te atravesó. Perdón, es que me emociono, hermano. Por eso me acaba la voz. Esa es la visión del Espíritu Santo. Quiero que el Evangelio se predique en un lugar que tú no conoces, en donde ni siquiera hay judíos suficientes para crear una sinagoga, porque se necesitaban 10 judíos, 10 varones, 10 hombres para poder abrir una sinagoga, pero ahí ni siquiera había 10. Podría haber 50 millones de mujeres judías, pero la ley de ellos era de haber 10 varones para levantar una sinagoga. Así que Pablo, Timoteo y Silas son sensibles a la voz del Espíritu. El Espíritu los estorba, les impide, les prohíbe y ellos obedecen la voz del Espíritu. Hermano, aprendamos a obedecer la voz del Espíritu. Amén. Quizás tú digas, bueno, ¿y cómo sé que es la voz del Espíritu? Estoy seguro que tú sabes. El Espíritu Santo nos habla, nos hace recordar palabras, nos hace sentir y pensar que algo está mal. Así es. Te hace sentir incómodo en una situación. Te hace sentir mal de lo que le dijiste. Estaba mal. Estaba equivocado. Y esa voz sensible del Espíritu dice que el Espíritu es como un viento suave, un silbido suave. ¿Has escuchado ese viento suavecito que apenas, a veces ni se oye, simplemente sientes una brisa en tu cara, en tu cuerpo? Así es el Espíritu, habla dócil, como una paloma. Pero es poderoso, hermano. Nos conviene, y cuánta bien nos va a hacer, cuánta madurez vamos a obtener cuando aprendamos a escuchar la voz del Espíritu. No confíes en lo que tú sabes, confía en lo que el Espíritu te enseña en cada circunstancia, a través de su palabra. Versículo número 9. Bajaron a Troas. No tenían pensado ir a Troas, pero ahí están en Troas. Versículo 9. Durante la noche, ahora sí, el Espíritu Santo los guió para que no fueran a aquel lugar, pero ahora dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, que es en el área de Europa, cerca de Grecia, un hombre de Macedonia puesto de pie, le rogaba diciendo, ¿qué cosa? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Amén, hermano. Yo imagino a Pablo confundido. Ya había hecho las maletas, había comprado el boleto, no sé qué había hecho. No. Bueno, ok, vamos para allá. No. Se regresa atrás, quizá un poco confundido. Señor, dime qué hago. ¿Qué debo hacer en esa circunstancia? Y en la noche tiene una visión. Yo no sé si sea una visión en un sueño. Yo no sé si tenía hambre como el apóstol Pedro, que tenía hambre y tuvo una visión por el éxtasis que le entró. No dice la Biblia, simplemente dice que tuvo una visión en donde veía a un hombre macedonio que les decía, ven con nosotros y ayúdanos. ¿Cómo sabría Pablo que era macedonio? No, que había estado ahí. ¿Cómo sabía Pablo que era macedonio? Yo no sé si por la manera de vestir, o tenía una gorra que decía Macedonio Team, no sé. Mejor el equipo de fútbol macedonio. Pasa a Macedonia y ayúdanos.
Ah, pues ahí supo, ¿verdad? Dice, ¿Quién puso esa visión en Pablo? Espíritu Santo. ¿Quién les impidió ir allá? Espíritu El Santo. Espíritu Santo. ¿Y quién nos lleva ahora a Macedonia? El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, la iglesia, el pueblo, tu persona, tu corazón, tu familia, debemos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahí está la bendición. Tú tienes tus propias ideas, sabes hacer negocios, sabes hacer dinero, sabes hacer tus gorditas de harina. No está mi mamá, está en Monterrey. Sabes hacer cosas, qué bueno que sabes hacer cosas. ¿Sabes hacer gorditas de harina también? Hermana, bendito sea, ¿cuándo las trae? O sea, Dios nos hace, ahí está la bendición, hermanos, en poner tus talentos al servicio de Dios. Poner tu cuerpo, poner tu mente, poner tu corazón, poner tus rodillas al servicio de Dios, poner tus manos, poner tu dinero al servicio de Dios, poner tu negocio al servicio de Dios, para que en ti haya bendiciones, dejarte guiar por Él. Yo estoy seguro, hermanos, que por alguna razón tú sabes lo que sabes, hablando de trabajo. Por alguna razón Dios te dio capacidades para hacer lo que haces, porque con ese trabajo, con ese oficio que tú tienes, tú puedes ser de bendición a alguien más. ¿Cómo? Deja que el Espíritu Santo te guíe. así es. Dios te ha puesto personas que no son cristianos y estoy seguro que Dios las puso allí para que tú seas herramienta. El Espíritu Santo conduce nuestra vida y nosotros tenemos que aprender a dejarnos conducir por Él. Así que tiene una visión y un hombre dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de que Pablo tuvo la visión, enseguida dice: nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Amén. Amén. Me gusta cuando dice enseguida, rápidamente, luego, rapidito. Si Dios quiere esto, lo hago ahorita, ya. Ya. Cómprate los boletos a Macedonia, saca el pasaporte, porque en Macedonia ahí no hay judíos. Yo no sé qué tuvieron que hacer, pero se prepararon para ir a aquel lugar. ¿Quién quiere ir a Macedonia, hermano? Ustedes saben dónde está, ¿verdad? No. Bueno, ¿quién quiere ir a Grecia? Yo sí. Amén. Yo sí. Bueno, si el Espíritu no nos ha dicho, pues no. Pero yo creo que el Espíritu sí te ha dicho que puede ser de bendición en el lugar que tú estás. No tienes que ir a Macedonia ni a Grecia. Allí, hermano, con tu propio esposo, con tu propia familia, allí tú puedes ser de bendición. Hay gente que no conoce al Señor. Allí prepárate y allí hice luz con los tuyos. Esta semana conocí a Servando y Elizabeth, Isabel. Fernando es Servando. Oh, Néstor. Servando, Néstor. ¿Se parecen o no? No. Néstor e Isabel, ¿verdad? ¿Los conocen? Sí, yo los conozco. Yo a la casa de ellos, no sé si son cristianos, no lo sé. No, no son. Creo que no. No. Por lo que yo vi, no son cristianos, pero tienen fe. Y entonces dice: hermano, me dicen, ya son muchas coincidencias. Primero conocimos a Rosario, nos dice que vayamos a la iglesia. Y luego conozco a Linda y nos dice que vamos a la iglesia. Y ahora usted viene, el pastor viene aquí a la casa. Creo que ya son muchas señales. Ya se tardó. Hoy lo que iba a ver aquí, yo quería verlo aquí, a Néstor y a Isabel. Pero bueno, Algo. seguiremos hablando, ahorita vamos a ver. Claro que sí. Porque también los corazones de los inconversos tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Se quedó con mucha hambre de la palabra. Se quedó con mucha hambre. ¿Sí me di cuenta? Sí me di cuenta, así que vamos a esperar que el Señor les abra su corazón. Lo vamos a ver más adelante. Amén. No tenemos que ir a Grecia. Ahí en la casa de Dios. Aquí en San Agüero, hermano. Aquí cerquita de donde tú vives. Ahí puede haber gente que tú puedes bendecir con tu palabra. La palabra que Dios te dé. Así que dice que, un momento, dice que fueron inmediatamente. Pero aquí me llama la atención algo. Dice: después de que Pablo tuvo la visión, enseguida que Nos preparamos. nos preparamos. ¿Quién está hablando? Él y Sí. Marco. Timoteo. Todo lo que está Timoteo. Todo lo que está anterior nunca habla de nos. Si fue Pablo y fue Bernabé, hicieron esto, hicieron lo otro. Fueron, compraron, hicieron, oraron. Y de repente dice: nos preparamos. ¿Quién es ese nos? Obviamente el que está escribiendo se incluye ahí. ¿Quién es el que escribe el libro de los Hechos? Lucas. Lucas. Por primera vez aparece Lucas
como parte del equipo. Él escribió esto, pero todo lo que escribió antes, él no estaba allí. Pablo fue, Bernabé fue, se pelearon, luego un hechicero. Y de repente aparece, ahora nos preparamos para ir a Macedonia. Se incorpora al equipo uno más. Ahora podemos entender por qué el Espíritu Santo quería otra cosa. Quería que Lucas se integrara al grupo de Pablo, Silas y Timoteo. Y entra en la escena, entra Lucas, médico de profesión. Acuérdense que Pablo fue un hombre enfermizo toda su vida. Y el Señor tenía que proveer para él un médico que estuviera a su lado. ¿Te das cuenta cómo actúa Dios? Sí. Amén. Amén. No solamente le acarrió a Timoteo. ¿Se acuerda que Marcos lo había dejado? Sí. El Espíritu Santo le proveyó uno nuevo. Mira, aquí tienes a Timoteo. Y no solamente para él. Timoteo era otro enfermizo, hermanos. Siempre tenía problemas del estómago. ¿Alguien tiene problemas del estómago? Entonces va Pablo y Timoteo, dos hombres de mucha fe, con mucho ministerio, con mucha potencia, pero enfermizos todo el tiempo. ¿Y a quién le pone Dios ahí a un lado? A Lucas. A Lucas, el médico. Ah, Qué bueno es el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero quiero que veas, hermanos, cómo Dios mira las cosas por encima de tu y mi pensamiento e imaginación. sí. Así que ahora Lucas, que es un médico que duró a su lado todo el tiempo hasta la muerte de Pablo, Lucas estuvo a su lado. Lucas estuvo a su lado. Y aquí aparece por primera vez. Después Lucas no solamente escribió Hechos, sino que también Dios provee de que Lucas escuche el evangelio de parte de Pablo, escuche todas las verdades, ponerlas todas en orden y luego escribir el evangelio de Lucas, para que tú y yo podamos leer Lucas y Hechos, gracias a la guianza del Espíritu Santo. Amén. No a la buena imaginación de Pablo, no a las buenas intenciones de Silas, no al buen discipulado de Timoteo, sino la guianza del Espíritu Santo. Amén. Ahí es donde está la bendición, dejarnos guiar por Él. ¿Cómo dice, hermana Proverbios 3? Hermana Adela, ¿cómo dice? Fíjate de Jehová con todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos. En todos tus caminos reconócelo. Y él Enderezará Sus veredas. tus veredas. Amén. Apréndeselo a memoria, hermanos. Y vívelo. Amén. Vivámoslo. No te apoyes, sino deja que el Señor guíe tu corazón. Y ahí está el resultado. Sí. Ahora es un equipo de 4. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Y a dónde van? Hacia Macedonia, hacia Grecia, a predicar el evangelio en aquel entonces. Versículo 11. ¿Se acuerdan que fueron a Troas? Porque el Espíritu Santo los había prohibido. Dice, zarpando de Troas, navegamos, hasta Lucas incluido, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que ya está en Grecia, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Amén, hermano. Fueron a la ciudad principal de Macedonia, que era Filipos. ¿Te suena ese nombre? ¿No hay una carta que se llama Filipenses? Se hizo una iglesia tan hermosa en Filipos, pero tan hermosa, hermanos, que tú cuando leas Filipenses te vas a dar cuenta lo hermosa que es esa iglesia. Te das cuenta la intención del Espíritu Santo. Mira, después vas a Éfeso, no es tiempo. Después vas a Asia Menor, donde está Éfeso. Te vas a llevar a Macedonia, a un lugar que se llama Filipos. Ahí hay hermanos, hay personas que quiero que se conviertan y se va a hacer una iglesia maravillosa, la iglesia de Filipos. Y Pablo, Timoteo, Silas y Lucas van y predican en la ciudad principal, que era Filipos. Amén, hermano. Versículo 13. Dice, el sábado salimos. Ya está hablando Lucas, acuérdense. El sábado salimos a las afueras de la ciudad, porque no había sinagoga, hermano. Acuérdense, no había ni una sinagoga. Y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. No encontraron nada. Y nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido.
Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Amén, hermano. No había sinagoga. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, pues vamos al cine. Pues no hay sinagoga, no hay culto hoy, vamos a una carne asada. ¿Qué andaban buscando Pablo, hermano? Un lugar de orar. Un lugar donde orar. Debe haber algún lugar donde orar. Mi relación con Dios no se puede limitar porque hoy no hay culto. Mi oración y mi devoción a Dios no se puede limitar porque el pastor no me visitó hoy. Mi oración y mi relación con Dios no se puede limitar porque llego y la puerta está cerrada. Mi relación personal con Dios depende de mi devoción a Dios, de mi alabanza a Dios, de mi deseo de servir a Dios. Esté donde esté, esté como esté. Enfermo, con dinero, sin trabajo, con salud, donde esté, mi devoción a Dios debe estar presente. Amén, hermano. Amén. Así que van por el río y encuentran no hombres, sino ¿qué? Y mujeres. Acuérdese, para Dios no existe la diferencia entre hombre y mujer. Diferencia en cuanto a importancia, diferencia en cuanto a derecho a entrar al reino de los cielos. Un judío no le habla a las mujeres. Un judío religioso no le habla a las mujeres. A las mujeres solamente le habla su familia, su esposo. Pero si tú eras judía de aquel tiempo y una mujer venía y no te podía tocar para empezar y te hablaba, tú la podías ignorar y no pasaba nada, era lo normal ser ignorada por un varón. Pero Pablo, Timoteo, Lucas y Silas van y hablan ¿con quién? Con las mujeres. Levanten mano a las mujeres. ¿Son las mujeres o no, hermanas, más dispuestas que los varones para el evangelio, para la palabra y para el servicio? Sí. Diga, contesten los varones. ¿Sí o no? Qué vergüenza. Qué vergüenza, hermano. Para todos los varones. Porque eso sucede, yo no sé, pero sucede en todas las iglesias. Son más mujeres que hombres. Yo tengo una idea de por qué. Después te lo platico, pero... ¿quieren que se lo diga? Que son más chismosas. Somos más chismosas que... Porque, no es porque sean chismosas. Más comunicativas. Comunicativas. Déjalo así. Le voy a decir por qué. Porque Dios ha puesto un orden en la creación. El Padre, ¿verdad? El Hijo se sujeta al Espíritu, al Padre. El Espíritu se sujeta a Jesucristo y al Espíritu. Aunque son Dios, ¿verdad? Sí. Y luego, debajo de Dios está el varón.